Hola, soy tu profesor de física de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a hablar del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Vamos a explicar los conceptos básicos, vamos a ver la fórmula. ¿Qué es lo importante del MRUA? La A, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Introducimos por primera vez la aceleración, ¿vale? En el MRU, que es el que hemos estudiado antes, el movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante, sin aceleración. Ahora aparece la aceleración. ¿Cuál es el concepto físico de la aceleración? La aceleración es un cambio de velocidad, tanto puede ser en dirección o en sentido o en módulo, lo que sea, pero para nuestros menesteres de ahora, que vamos a ver simplemente la primera vez que vemos MRUA, lo que tenemos que entender es que va a haber un cambio en la velocidad, ¿vale? Si en principio iba a 10 metros por segundo, luego cambiará a 20, luego a 30 o al revés. Es decir, vamos a estudiar algo, un vehículo, por ejemplo, pensar en un coche que va por una carretera recta, de ahí la R, movimiento rectilíneo, ¿vale? Pero ahora, en vez de ir siempre a velocidad constante, la velocidad va a cambiar. Pero va a cambiar de manera uniforme, es decir, va a tener una aceleración siempre igual. Es decir, vamos a estudiar ese movimiento que es un coche que va por una carretera recta y que va acelerando, que tiene acelerador pisado y va cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, siempre aumentando la velocidad en la misma cuantía. Porque eso es la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad, ¿vale? Ahora nos explayamos un poquito más en eso. Antes de poner la fórmula, voy a recordar la del MRU, porque por comparación lo vamos a entender muy bien. Entonces, si nos recordamos del vídeo anterior, de lo que había estudiado en clase, el MRU, su fórmula era la siguiente. X es igual a X sub 0 más la velocidad por T menos T sub 0 o directamente T, ¿vale? En algunos libros aparece el T menos T sub 0, pero esos son para un tipo de problema. Vamos a dejarlo como T, que es más sencillo de explicar. X es igual a X sub 0 más V por T. Donde la velocidad en el MRU era constante, la velocidad era siempre la misma. Poníamos la velocidad es constante, es decir, si en el MRU empieza a haber problema, el coche va a 10 km por hora, pues 10 km por hora era todo el rato. ¿Por qué? Porque no había aceleración. La aceleración en el MRU directamente ni la poníamos, ni nos salía, porque es cero, no hay aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad. La velocidad es constante, no cambia, no hay aceleración. ¿Vale? Esa era la fórmula del MRU. ¿Cuáles son las fórmulas ahora del MRUA? MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues ahora sí que vamos a empezar por la aceleración. Sí que hay una aceleración. Hay una aceleración que es constante, ¿vale? Y se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué en metros por segundo al cuadrado? ¿Por qué 2 segundos abajo? Porque la aceleración se define como los metros por segundo que gano o pierdo cada segundo que pasa. Por eso 2 segundos abajo, es decir, metros por segundo sería la velocidad. Y ese otro segundo me indica la velocidad, los metros por segundo que gano o pierdo cada segundo que pasa. Me explico. Imaginar un coche que va a 10 metros por segundo. Si tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, cuando pase un segundo, al siguiente segundo ya va a 20 metros por segundo de velocidad. Al siguiente segundo ya va a 30 metros por segundo. Es decir, cada segundo que pasa gana una velocidad, gana 10 metros por segundo de velocidad. ¿Vale? No hace falta, si no habéis entendido esto, tampoco hace falta profundizar demasiado en el concepto de la aceleración porque ya lo iremos asimilando conforme vayamos haciendo ejercicio y eso. El problema, lo que tenéis que saber es que la aceleración es siempre la misma, tiene una aceleración constante. ¿Qué significa una aceleración constante? Que el coche cada vez va más rápido y se mide en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahora en el MRUA la velocidad ya no es siempre constante. Ya si me dice el coche empieza a 10 metros por segundo, pues yo no puedo decir que el coche termina a 10 metros por segundo, va a terminar a otra velocidad. ¿Cuál es esa velocidad? Pues ahora sí que hay una fórmula para poder calcular la velocidad. En los problemas de MRUA me pueden preguntar, calcula la velocidad al final, calcula la velocidad después de 10 segundos. ¿Por qué? Porque va a ir variando y por lo tanto tiene su fórmula. La velocidad final, cuando poníamos v sin su cero, es final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? Es decir, la velocidad que yo tenga en un instante determinado al final del problema será igual a la velocidad con la que haya partido, v sub 0. V sub 0 es velocidad inicial. Vamos a ponerlo por aquí.
Vale, vamos a ir apuntando datos. La A es aceleración, evidentemente. V sub 0 es velocidad inicial. La V sub 0 es la velocidad inicial, la velocidad con la que parto al principio del problema. Entonces la velocidad final es la que parta más la velocidad que haya ganado por causa de la aceleración. No tengo que multiplicar más que la aceleración por el tiempo para saber cuántos metros por segundo he ganado, ¿vale? Pues esa es la fórmula de la velocidad. ¿Y cuál es la fórmula de la posición de la X? La X me da mi posición final, dónde estoy al final del problema, ¿vale? A cuántos metros de la salida estoy al final del problema. Pues es muy parecido al MRU, es X sub 0 más V sub 0t, ahora hay que poner sub 0. Aquí en el MRU daba igual poner sub 0 o no, porque la velocidad era siempre la misma, entonces V sub 0 no tiene sentido. La V inicial es igual a la final, por eso solo se hablaba de V. Ahora aquí en el MRUA, no. Hay una V sub 0, hay una velocidad inicial con la que parto del problema, y luego hay una V final, que es la velocidad que tengo al final de mi problema. ¿Vale? Y aquí en la fórmula va la sub 0. X es igual a X sub 0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Y ahora aquí añadimos el término que no aparecía aquí, porque veis, si os fijáis, hasta ahora es igual, solo con el detalle ese del sub 0. Pero claro, ahora al haber aceleración hay que añadir el término de la aceleración, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y nos convierte esto en una función de segundo grado en t, que a veces habrá que resolver una ecuación de segundo grado si queremos calcular el tiempo, ¿vale? Si os fijáis, el MRU no es más que un caso concreto del MRUA. Si tenemos un MRUA en el que la aceleración fuese 0, este término desaparecería. Y claro, entonces lo que tenemos es un MRU. Cuando la aceleración es 0, este término no existe. La velocidad final es igual a la inicial. Y entonces lo que tenemos es un MRU. En realidad, como veis, hay un solo tipo de movimiento. Hay un MRUA. De hecho, si queréis, podéis aprender solo esas fórmulas, teniendo en cuenta que cuando estemos en un MRU, la aceleración vale 0 y entonces los términos en los que aparece la aceleración desaparecen. Y me quedan exactamente las mismas fórmulas que la MRUA. Os digo esto para que se os haga más fácil recordar las formas. No digáis, qué pecha de fórmula, la de MRU, la del MRUA, la de la aceleración, son todas las mismas. En realidad hay dos fórmulas que aprenderse, esta y esta, ¿vale? Si le quitamos la aceleración, tenemos la de MRU. Y la aceleración, claro, pues aquí es constante o aquí no hay, eso no hay nada que aprenderse, ¿vale? Dos formulitas muy sencillitas. Y lo otro, si lo relacionamos, si lo entendemos, es súper fácil, ¿vale? Esas son las fórmulas del MRUA. Vamos a ver algunos ejemplitos sencillos para fijar los conceptos. Venga, seguimos, vamos a ver este ejemplito que es de lo más sencillito que nos podemos encontrar en MRUA para entender los conceptos, ¿vale? Dice, un vehículo parte del reposo y acelera con una aceleración de 10 metros por segundo durante 8 segundos. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia ha recorrido? Lo que vamos a hacer primero es escribir todos los datos que me diga el problema, ¿vale? Luego sustituyo en la fórmula de lo que me esté pidiendo y ya está. Entonces, vamos leyendo. Un vehículo parte del reposo. Ahí tenemos un dato. ¿Qué significa que un vehículo parte del reposo? Significa que al principio del problema el vehículo está parado. Entonces, si al principio está parado, ya sabemos su velocidad inicial. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque parte de parado. En el instante en el que yo pulso el cronómetro y el coche empieza a andar, justo en ese primer instante el coche está quieto. Luego ya inmediatamente va cogiendo una velocidad porque tiene una aceleración. Pero justo en ese instante el coche está quieto, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos leyendo. Un vehículo parte de reposo y acelera con una aceleración de 10 metros por segundo. Pues ahí tenemos el otro dato, el dato de la aceleración, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Dice durante 8 segundos. Pues ahí tenemos el otro dato, el tiempo. 8 segundos. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia ha recorrido? ¿Qué velocidad alcanza? Pues eso es lo que me pide la V al final del problema. La V después de 8 segundos. Y la distancia recorrida igual, la X, ¿qué posición tendré después de 8 segundos? Como no me dice nada de que si el vehículo parte de la salida o no parte de la salida o ya lleva recorrido 10 metros cuando empezamos a contar el problema, como no me dice nada, no me da ninguna información acerca de la posición inicial de la X sub 0, pues yo la considero 0 y ya está. Y con esto ya tengo todos los datos. Vamos a resolver.
¿Qué velocidad alcanza? Vamos con la v. ¿Qué es lo que me pide primero? La v. Pues la pongo aquí la fórmula. La fórmula es v es igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Pues voy sustituyendo. La v, que es lo que quiero calcular, es igual a la v sub 0, que es 0, más la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 8. Así que la v es 10 por 8, 80, más 0 se queda igual, pues 80 metros por segundo. Así que después de 8 segundos acelerando a 10 metros por segundo, obviamente tiene 80 metros por segundo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El coche parte de parado, después de un segundo ya tiene 10 metros por segundo, después de 2 segundos ya tiene 20 metros por segundo de velocidad, después de 3 segundos ya tiene 30 metros por segundo de velocidad, y así va ganando cada segundo que pasa, va ganando 10 metros por segundo de velocidad, con lo cual al cabo de los 8 segundos ya tiene 80 metros por segundo. Esto es lo que contaba antes, que no tiene que haberlo dicho porque es un follón, pero si lo vemos así con el ejemplito, pues es bastante más simple. Vamos a calcular lo siguiente, ¿qué distancia ha recorrido? Pues la x. Sustituyo la fórmula y ya está. La fórmula me dice x es igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora la distancia no funciona tan fácil, no es 10, pues 10, 20, 30, no funciona así. Porque al ir cada vez más rápido, también los metros que va recorriendo son cada vez mayores, entonces no hay una linealidad, ¿vale? Ya no depende del tiempo linealmente, ahora depende del tiempo al cuadrado. Cada segundo va al cuadrado, con lo cual ya no es tan fácil de ver, ¿vale? Ya hay que hacer esa cuenta que aparece su cuadrado y tal. Pero vaya, solo hay que poner datos y hacer la cuenta. X es igual a x sub 0, que hemos dicho que es x sub 0, ¿vale? 0, 0, más la v sub 0, que es 0 también. 0 por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es 10, pues entonces sería un medio por 10 por el tiempo al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Un medio es como dividir por 2, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. 10 entre 2, 5. Entonces me queda que es igual a 5 por 8 al cuadrado, que es 8 por 8, 64, ¿vale? Y eso es igual a 5 por 4, 20, me llevo 2, 6 por 5, 30 y 2, 32, 320 metros. En esos 8 segundos, el vehículo ha recorrido una distancia de 320 metros, o más bien dicho, se encuentra a 320 metros de la salida, pero como la salida estaba en x igual a 0, pues en realidad coincide la posición final con la distancia recorrida. Así que es 320 metros, ¿vale? ¿Qué velocidad alcanza? 80 metros por segundo. ¿Qué distancia ha recorrido? 320 metros. Y así es como resolvemos este ejemplo sencillito de MRUA. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale a like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros ejercicios de matemática y de física ordenados por categoría, y además podrás usar el buscador de la página web para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.